En Ucrania, Volodymyr Zelensky visitó Mykolaiv. Es la primera visita del presidente a esta ciudad del sur del país desde que empezó la guerra. El desplazamiento llega después de que este viernes un ataque ruso matara 2 personas e hiriera a otras 20. Tenemos reporte desde Ucrania. En Ecuador, el ejecutivo de Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en 3 regiones del país. Una respuesta a las masivas protestas indígenas y bloqueos en las vías en rechazo al alto costo de la vida y en reclamo de más justicia social. A un día de la segunda vuelta presidencial, el panorama electoral en Colombia nunca fue tan incierto. El país votará entre el populista Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro, pero sea quien sea que llegue a la presidencia, cargará con el legado de Iván Duque. Como parte de nuestra serie especial sobre las elecciones, les traemos el balance del gobierno saliente. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos con información en Europa, porque en Ucrania Volodymyr Zelensky visitó Mykolaiv. Es el primer desplazamiento del mandatario a esta ciudad del país desde el inicio de la guerra. La visita llega después de que este viernes un ataque ruso matara a 2 personas e hiriera a otras 20 en esta localidad. Por otro lado, en el este del país continúa siendo el campo de batalla decisivo para el transcurso de la guerra. Nuestra enviada especial, Leticia Álvarez, con la actualización de la situación desde Kharkiv. Hoy el presidente Zelensky ha visitado la ciudad de Mykolaiv, fuertemente bombardeada en las últimas semanas y que hace frontera con Jersón, una zona ocupada por el ejército ruso y donde ahora las tropas ucranianas intentan recuperar territorio. La guerra en este país continúa con ataques con misiles a Kiev Riv, una zona donde es originario el propio presidente ucraniano, pero donde se está concentrando la intensidad de todos los ataques es en la batalla del Donbass. Está siendo crucial. Según información de inteligencia internacional, las tropas rusas estarían moviendo artillería y batallones de la zona donde nos encontramos en Kharkiv hacia el Donbass, hacia esa batalla que se está librando en Severodonetsk y Lysychansk. Es muy importante esta batalla y lo ha dicho el propio negociador ucraniano, porque, según sus palabras, están dispuestos a negociar después de que pase el verano, cuando vuelvan a retomar las posiciones que tenía este país antes de que empezara la invasión rusa. Lo cierto es que sobre el terreno Rusia está avanzando muy lentamente. Y vamos ahora con información de nuestra región, porque 3 regiones de Ecuador despertaron bajo estado de excepción. La noche de este viernes, el ejecutivo de Guillermo Lasso decretó la medida en respuesta a las protestas y a los bloqueos de varias vías del país. El descontento ciudadano estalló en medio del aumento de los costes de vida y, por lo tanto, de las desigualdades. El informe es de Rafael Pérez. Me comprometo a defender nuestra capital y a defender el país. Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy. De esta forma, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, trata de apaciguar los ánimos tras más de 5 días de protestas indígenas. El estado de excepción tendrá 30 días de duración, en los que se movilizará a las Fuerzas Armadas. Se suspenden los derechos de asociación y reunión, además de la imposición de un toque de queda nocturno en Quito, la capital. Lasso dio a conocer además otras disposiciones para frenar el descontento social, tales como el incremento del valor del bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, la condonación de créditos vencidos de hasta $3.000 en el Banco Estatal de Desarrollo, el subsidio a los medianos agricultores de la mitad del costo de la urea, un fertilizante necesario para la producción, y la congelación del precio de las gasolinas, una de las principales demandas de los manifestantes. Asimismo, el mandatario hizo un llamado al diálogo, convocando a todos los sectores de la sociedad. El líder de las movilizaciones, Leonidas Issa, saludó las medidas económicas anunciadas desde el Palacio de Carondelet, pero enfatizó que las movilizaciones continuarían. Ratificamos la lucha a nivel nacional, ratificamos la lucha de manera indefinida y ratificamos la lucha, en este caso, a nivel territorial. Pero también, desde este momento, preparamos la movilización en la ciudad de Quito,
Las protestas en Ecuador comenzaron el pasado lunes con el cierre de las carreteras por parte de la Confederación Indígena, a la que se han ido sumando otras organizaciones. En Chile se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Gabriel Boric. El estado de emergencia en la macrozona sur, las repercusiones del aumento global de los precios o las discusiones sobre la nueva constitución han opacado parte de la agenda del presidente. Sin embargo, destacan la firma del acuerdo de Escazú en temas medioambientales, la condonación de la deuda estudiantil o la subida del salario mínimo entre sus medidas más populares. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, quien nos contó cuáles son las críticas de la oposición a estos 100 días de mandato. Las principales críticas giran en torno a los temas que ya hemos señalado, especialmente al hecho de que el gobierno de Gabriel Boric afirma no se hace cargo del tema de la delincuencia, no actúa con la suficiente contundencia en las calles. También muchas críticas en torno al decretado estado de excepción en la Araucanía, en el sur. Ha sido decretado un estado de excepción acotado, es decir, que solo se establece para regular, por ejemplo, para que la policía y las Fuerzas Armadas regulen el tráfico, pero no tengan otro tipo de intervenciones. Boric había sido contrario tradicionalmente durante la campaña a decretar un estado de excepción en el sur. Para la oposición, el gobierno no tiene una agenda marcada en torno a los temas de seguridad que están afectando mucho a los ciudadanos. También críticas en torno a la subida de los precios y las medidas que está tomando el gobierno al respecto. Y por supuesto también qué ocurre si en el plebiscito de salida previsto para el próximo 4 de septiembre gana la opción del rechazo. Eso también ha marcado, como también señalabais, mucho la agenda, el empezar a evaluar qué ocurriría si, como dicen las encuestas, se impone el rechazo a una nueva constitución el 4 de septiembre. Y continuamos con información de nuestro continente, porque Colombia entró en la recta final con miras a la segunda vuelta presidencial. Este domingo, 39 millones de colombianos elegirán a su nuevo presidente entre el populista Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro. Los ciudadanos irán a las urnas sin antes haber presenciado un debate de propuestas entre ambos candidatos. Además de inédito, el panorama de cara a las elecciones de este domingo es extremadamente incierto, pero sea quien sea que llegue a la presidencia, recibirá el legado del gobierno de Iván Duque. Como parte de nuestra serie especial sobre los comicios colombianos, les traemos este balance del mandato de Iván Duque, que terminará oficialmente el 7 de agosto. El 7 de agosto, Iván Duque entrega las llaves del Palacio de Nariño. Así fueron los eventos clave que marcaron su mandato. Tras poco más de un año de llegar a la presidencia, Duque hizo frente a su primera gran crisis, las masivas protestas de noviembre de 2019, un indicio de lo que sería el estallido social de abril de 2021, derivando en las mayores manifestaciones en la historia reciente de Colombia. La respuesta del gobierno, una fuerte represión. 5.340 casos de violencia perpetrados por la fuerza pública, 40 homicidios y 35 casos de violencia sexual. Fue lo que vivimos durante 3 meses, una respuesta del gobierno muy violenta, una criminalización de la protesta social. 4 años en donde la violencia se expresó con muchas caras, unas derivadas de las falencias en la implementación de los acuerdos de paz. 223 masacres solo entre 2020 y 2022, cerca de 500.000 de desplazados desde 2018 y más de 850 líderes sociales asesinados durante el actual mandato, según Indepaz. Precisamente por la no implementación del acuerdo de paz comenzó a recomponerse la violencia, dinámicas de grupos armados, atentados contra líderes. El COVID-19 acechó al país, dejando 275 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, la quinta tasa de mortalidad de la región. Pero con un plan de vacunación parcialmente exitoso, 70% de la población está totalmente inoculada. La pandemia también le marcó el pulso a la economía del país y puso a prueba la respuesta del gobierno. Muy bueno lo que pasó en términos de la respuesta y las medidas de política económica frente a la crisis. No tan bueno, diría yo, decepcionante lo que pasó en términos de la expectativa de que iba a ser un gobierno reformista y que iba a ser, digamos, una serie de medidas para continuar impulsando el crecimiento económico y la equidad. La frontera con Venezuela, otra protagonista. Más de 1 millón de personas entraron a Colombia desde 2018, una afluencia masiva hacia un país lejos de estar preparado. Pero la respuesta del gobierno fue uno de sus logros.
Yo quisiera destacar de este gobierno la continuidad que se le dio al manejo del tema migratorio, que sin duda es una de las políticas tal vez más ambiciosas en materia de atención social a una población con bastantes necesidades. Duque transita la recta final de su mandato cargada de obstáculos. Un paro armado a manos del grupo criminal Clan del Golfo, que afectó a 11 de los 32 departamentos del país, y un índice de desaprobación que ronda el 65%. Y recuerden que los invitamos este domingo a conectarse con el especial que tenemos preparado aquí en France 24 para la segunda vuelta de las presidenciales colombianas. Andrés Mesa los estará acompañando con el análisis de nuestros invitados y periodistas en el lugar de la noticia. Y vamos ahora a Europa, porque el sur del continente atraviesa una ola de calor impropia para esta época del año. Se trata de una de las consecuencias anunciadas del cambio climático que podría convertirse en la norma ante la falta de contundencia de las políticas climáticas a nivel global. La situación en el sur de Francia en el siguiente informe. Sous les arbres là-bas où il y a déjà les copains, d'accord? Pour qu'on se mette bien à l'ombre et éviter d'être au soleil. Para combatir el calor, esta escuela de la región occidental del país de la Loire está en alerta máxima. Los sombreros son obligatorios y las actividades diarias se han modificado para evitar la insolación. Los profesores rocían a los niños con agua y se aseguran de que se mantengan alejados del sol. Je pense pas qu'on va faire des trucs trop énergétiques. Parce que là, ce matin, on a fait la danse, mais si on la ferait cet après-midi, on aurait eu trop chaud. On a l'habitude souvent de jouer au foot ou au basket ou à d'autres jeux. Et du coup, là, on peut pas, on doit faire des jeux assez calmes. Muchos padres optaron por dejar a sus hijos en casa o vinieron a recogerlos al mediodía. Esta mañana fueron a la escuela, el calor aún era manejable, pero esta tarde he organizado las cosas con el trabajo para poder quedarme en casa y ellos también. Je vais jouer avec mes jouets et je vais aller dans la piscine. Las temperaturas han superado la barrera de los 40 grados en algunas zonas de Francia. Al menos 13 zonas registraron las temperaturas más altas de la historia para esta época del año. En Antibes, ciudad costera de la Costa Azul, hace más que calor. Vivimos en el campo y los depósitos de agua están empezando a secarse. Esto no suele ocurrir nunca y es preocupante. Casi nadie sale a la calle y la mayoría de personas han cerrado sus casas. Pero algunos no pueden permitirse el lujo de quedarse en casa, como estos trabajadores que cuidan los jardines públicos en Toulouse. Hay que tener cuidado de no excederse. Uno se puede marear muy fácilmente. Hay que tener cuidado. Tengo varios colegas que se enfermaron. Hace tanto calor que vomitaron y algunos se desmayaron. Este mensajero en bicicleta decidió irse a casa por el día. Me voy a casa porque ahora es difícil ir en bicicleta. Es la ola de calor más temprana registrada en Francia desde 1947. Las temperaturas siguen subiendo y deberían alcanzar su punto máximo el sábado, antes de que empiecen a bajar, según las previsiones, a partir del domingo. Y vamos ahora a Bangladesh, porque 25 personas han perdido la vida por las fuertes lluvias que azotan el país. Las autoridades señalaron que la emergencia deja además más de 4 millones de personas aisladas debido a los deslizamientos de tierra. Según previsiones meteorológicas, las inundaciones se podrían agravar en los próximos días. Y volvemos a cambiar de tema porque el ejército israelí volvió a bombardear la franja de Gaza esta noche, atacando objetivos de Hamás. Según Israel, el ataque responde al lanzamiento de cohetes no reivindicados que fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. La ofensiva aérea en Gaza se encadena con la represión de la población palestina en Jerusalén y Cisjordania. Y cerramos recordando el cumpleaños de uno de los iconos más grandes de la historia de la cultura popular. Se trata de Paul McCartney. El ex-Beatle cumple este sábado 80 años y la celebración ha sido en los escenarios. El octogenario músico fue sorprendido el pasado jueves por sus fanáticos durante uno de sus conciertos en Nueva York. Allí, cerca de 60.000 espectadores corearon feliz cumpleaños a la leyenda del pop británico. Muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros.